Ahora sí. Como les decía, los temas de esta semana, el tema 9 en especial, tiene que quedar muy, muy claro, es decir, eso lo tienen que hacer sin problemas, algo así como lo que vendría siendo la carpintería del segundo parcial, porque los siguientes temas, que serían el 10, el 11, análisis, que es análisis de pequeñas señales, especialmente el 11 y el 12, esos dos temas de esta semana que viene, que vendría siendo la última semana del segundo parcial, esos análisis en pequeñas señales son los temas más importantes de todo el parcial. Muy bien. Entonces, análisis en pequeña señal, así como lo vimos con diodos, se parte en dos, hacen dos análisis, un análisis en DC y otro análisis en AC, en corriente alterna. Entonces, esa parte de análisis en DC tienen que ustedes tenerlo muy, muy claro. Ahí no tienen que tener, no tienen que hacerlo casi por inercia, digamos, ¿verdad? Para luego concentrarse en la parte de análisis en corriente alterna. Esos temas de la siguiente semana, el tema 11 y 12, bueno, 10, 11 y 12, como les decía, son los más importantes del segundo parcial y son indispensables que ustedes tengan, que lo dominen para poder pasar a electrónica 2. ¿Por qué? Porque en electrónica 2, esos temas de análisis en pequeña señal se asumen que ustedes ya los dominan desde el primer día de clases. Y es más, electrónica 2 parte de eso, ¿verdad? De utilizar los transistores como amplificadores en pequeña señal y cómo analizarlos, ¿verdad? Cómo diseñarlos, ¿verdad? Entonces ya vamos agregando, no vamos a tener solo un amplificador, sino que vamos a tener varios que están en cascada. Entonces, esta semana, más que todo es hacer ejercicios. Solamente voy a darles como otra forma, ¿verdad? De analizar circuitos con BJTs, aparte de lo que vimos la semana pasada. Y que se vendría siendo otro criterio para discernir el modo de operación de un transistor. Bien, entonces, si recuerdan, lo que vimos la semana pasada, pues fue esto, que ven ustedes aquí en pantalla. Hicimos este pequeño ejercicio. Muy bien. Donde nos pedía determinar el punto de operación, ¿verdad? Bueno, el modo de operación o las condiciones de funcionamiento. Prácticamente ahí lo que nos estaban preguntando es si estaba en saturación, corte o reactiva. O otra forma de preguntarlo es el punto Q, ¿verdad? Nos pueden preguntar, calcule el punto Q. Entonces, para eso utilizamos estos pasos de acá, que identificamos el tipo de transistor, la configuración, asumimos un estado y después comprobamos el estado. Y para comprobar el estado vimos dos criterios, ¿verdad? Si partimos de asumir que esta región activa, utilizamos estos dos criterios. Y si partimos de la suposición de que está en saturación, aplicamos estos dos criterios de acá. No es la única forma de determinar el modo de operación de un transistor, y lo que vamos a ver hoy es otra forma, ¿verdad? Para ahorrarnos vamos a partir de este mismo ejercicio, el mismo incisos A, B y C, pero vamos a emplear el otro criterio. Bien, entonces, voy a plantear el otro criterio. Ups. Vamos a partir acá. Bien, y el otro criterio tiene que ver no tanto con las corrientes, así como lo vimos acá, con ese criterio de acá, que comparamos la corriente a la base, ¿verdad? Y eso es porque recordemos que los transistores bipolares
JT son dispositivos controlados por corriente y por corriente de la base. Pero vamos a verlo desde otra perspectiva y es viéndolo desde acá, miren. Desde la polarización de las uniones, entonces. Así como con los diodos, ¿verdad? Que dependiendo de cómo estaba polarizada la unión, si estaba en directa o si estaba en inversa, es que teníamos un transistor que estaba directamente polarizado o inversamente polarizado. Con los transistores bipolares es similar, ¿verdad? Nada más que aquí ya no solo tenemos una unión, sino que tenemos dos uniones. Muy bien. Entonces, la idea es utilizar el siguiente criterio. Vamos a hacer una pequeña tabla acá. Y la idea es ver cómo está polarizada cada una de estas dos uniones, ¿verdad? Entonces tenemos la unión emisor-base y la unión colector-base. Y lo bueno de este método que le voy a poner acá es que funciona tanto para NPN como para PNP. Bueno, ahí disculpen falta de tilde, ¿verdad? Pero a esto no le gustan las tildes. Muy bien, entonces, aquí ya tenemos los modos, ¿verdad? Corte, región activa y saturación. Y ahora simplemente tenemos que ver cómo están polarizadas esas uniones. ¿Ok? Entonces, para corte, la unión emisor-base, que viene siendo esta, ¿verdad? Esta unión de acá, podemos verlo como un diodo, ¿verdad? Esta unión. Entonces, para corte, ya sabemos nosotros que en corte esta unión de acá está inversamente polarizada. Porque es como que este diodo estuviera inversamente polarizado, es decir, que estuviera en corte. Entonces, si esta unión, ¿verdad? Miren, emisor-base o base-emisor, esta unión está inversamente polarizada, estaría así, miren. Para NPN tendríamos menos acá y más acá. Y para PNP sería al revés, más acá y menos acá. Entonces, aquí recordemos que inversamente polarizado es que el polo, ¿verdad? El signo no coincide con la letra, entonces tenemos menos con P,
más con N, lo mismo acá. Entonces, en ese caso, tendríamos aquí una corriente IB, corriente de la base, igual a 0. Y recordemos que si la corriente de la base es igual a 0, la corriente del colector es igual a 0. Porque si utilizamos la relación de beta, recordemos que la corriente colector es beta veces la corriente de la base, entonces beta veces 0 después es 0. Y la corriente del emisor tendría que ser 0 también por ley de corrientes. Porque recordemos que esta ecuación parte de la ley de corrientes, entonces siendo una ley, siempre se va a cumplir, que es la corriente de la base. La corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. ¿Muy bien? Por Kirchhoff. Entonces, si la corriente de la base es 0 y la corriente del colector es 0, entonces la del emisor también tiene que ser 0. Entonces aquí vemos que para que aquí la unión, para que esté en corte, la unión emisor-base debe estar en inversa. ¿Sí? Y de igual forma, la unión colector-base también tiene que estar en inversa. La unión colector-base, pues vendría siendo esta de acá. Esta. Y de nuevo, para que esté inversamente polarizado, entonces tendríamos que tener pues similar, ¿verdad? Aquí más, menos. Aquí menos, más. ¿Muy bien? Para determinar si está en corte, la verdad es que lo único que hace falta es esto. Porque ya vamos a ver ahorita que, bueno, y bueno, ya lo vimos también, ¿verdad? Cuando vimos las características de entrada del circuito, que la única forma, o es decir, el único modo de operación de los tres que tiene la unión emisor-base en inversa es corte. Es decir, si nosotros determinamos que esta unión de acá está en inversa, la unión base-emisor, entonces inmediatamente ya podemos decir que está en corte. Muy bien. Ahora, para región activa, la unión emisor-base debe estar directamente polarizada, ¿verdad? Porque necesitamos una corriente de base mayor a 0. ¿Ok? Estoy volviendo acá. Aquí es la recta de carga. Entonces, aquí miren. Si la corriente de la base es 0, es decir, perdón, si la unión base-emisor está inversamente polarizada, entonces el punto Q, viendo aquí la recta de carga, estaría acá. O acá, ¿verdad? Aquí inversamente polarizado. O incluso esta parte de acá también se considera inversamente polarizado y la corriente de la base es 0. Y si la corriente de la base es 0, entonces la corriente del emisor es 0, entonces estamos acá. Entonces, por eso les decía que corte es el único modo de operación en donde la unión emisor-base está inversamente polarizada. Ahora, si polarizamos directamente, entonces movemos la recta de carga así de esta manera. Y ahora, como pueden ver, el punto Q está acá. Ya tenemos una corriente de la base diferente de 0. Y entonces la corriente del colector va a ir subiendo de acuerdo a eso. Ahora ahí cumpliendo la relación de beta, la ganancia en emisor común. Entonces Q va a ir subiendo, va a ir subiendo. Y en ese punto, cuando estamos acá en región activa, entonces la unión emisor-base tiene que estar directamente polarizado, pero esta unión de acá, la colector-base, está inversamente polarizada. Entonces miren qué interesante. Para región activa, entonces aquí vamos a ir a región activa ahora. Borrar esto.
Entonces, en región activa, vamos a ponerlo en azul. Esta unión ya la polarizamos directamente. Que para un PNP sería así. Y entonces, ¿qué nos da el resultado de eso? Una corriente mayor a 0. Es decir, que ya existe una corriente ahí. Entonces, la corriente del colector vendría siendo beta veces la corriente de la base. Y la corriente del emisor sería aproximadamente igual a la corriente del colector. Muy bien. Y esta polaridad del colector base se mantiene así, igual. Inversa. Muy bien. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando la corriente de la base, aquí, por ejemplo, para que ustedes vean esta parte de acá, miren, y esta ecuación, así como lo tengo planteado aquí, para que eso sea cierto, para que la corriente del emisor sea aproximadamente igual a la corriente del colector, es decir, para que esto sea igual a esto, entonces necesariamente la corriente de la base tiene que tender a 0, ¿verdad? Aquí tendiendo a 0. Es decir, una corriente muy pequeña o despreciable. Y eso ocurre solamente en estas partes de aquí, ¿verdad? Cuando recién se polariza directamente la unión base-emisor. Entonces, por eso es que saliendo de corte, entramos a región activa. Entonces, aquí la corriente de la base tiene valores de microamperios, 10 a la menos 6. Entonces, por eso es que decimos que en toda esta parte de región activa, la corriente de colector es aproximadamente igual, o la podemos aproximar, ¿verdad? A la corriente del emisor a la corriente del colector. ¿Bien? Y eso sucede hasta que llegamos a saturación, que es este punto de acá, ¿verdad? Que es cuando ya la corriente de la base ya tiene un valor más alto, ¿verdad? Porque recordemos que a medida que vamos subiendo la corriente del colector, también tiene que subir la corriente de la base. Entonces ya llega un punto en que la corriente de la base ya es del orden de los miliamperios. Una corriente de miliamperios en electrónica no es despreciable para nada. De hecho, es el valor común, ¿verdad? Es el rango de valores comunes que utilizamos en electrónica, de 10 a la menos 3. Entonces ya la corriente de la base deja de ser despreciable. Y entonces ya por eso no podemos aproximar, ya no podemos hacer esa aproximación. Entonces, cuando sucede eso, la unión emisor-base, de nuevo, tiene que estar directamente polarizada porque tenemos que tener una corriente en la base para tener una corriente del colector, tiene que estar encendido el transistor, pero también la unión colector-base se vuelve directamente polarizada. Muy bien. Entonces, lo que sucede es que una vez que saturamos el transistor, esto deja de ser cierto, ¿verdad? Porque ya tendremos algo que sería la beta forzada, ¿verdad? Y esto en especial deja de ser cierto. Aquí, la corriente de la base es mayor a 0 y es más, deja de ser despreciable, sino llega a ser del orden de los miliamperios. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Y esta polaridad de acá se da vuelta. Se vuelve directamente polarizada esta unión de acá. Ahora, vamos a ver cómo es que, por qué te importa eso del voltaje colector base y cómo es que para pasar de activa a saturación pasa de inversa a directamente polarizado. ¿Por qué es eso? La verdad es que verlo no es nada complejo, es sencillo de hecho. Y tiene que ver partiendo de un sencillo análisis de
voltajes en este circuito, en este mismo circuito que tenemos acá. Bien, entonces, el voltaje colector-emisor no es nada más que el voltaje que medimos desde el colector hasta el emisor. O sea, más en el colector, menos en el emisor. Bien, entonces, vamos acá. Entonces, vamos a plantear aquí otra ecuación que le va a ser muy útil también, si quieren utilizar este método. ¿Y qué sería la siguiente? Miren, el voltaje colector-emisor, como les mencionaba, es el medido desde el colector hasta el emisor. Más en el colector, menos en el emisor. Para NPN y para PNP, pues vendría siendo al revés, voltaje emisor-colector. Bien, entonces, si nos detenemos un poquito a ver esto, vamos a darnos cuenta de que si yo mido de acá, desde el colector al emisor, me tiene que dar lo mismo que si yo mido desde acá, desde el colector hasta la base, que vendría siendo este voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Que si yo mido este voltaje, de más aquí en el colector menos en una base, y después yo después de eso yo le mido este voltaje de acá, que sería el base emisor. Entonces, si yo sumo estos dos voltajes, me tiene que dar el voltaje colector emisor. Es decir, si yo mido de acá a acá, me tiene que dar lo mismo que si yo mido del colector a la base y después de la base al emisor y sumo esos dos voltajes. Es decir, que el voltaje colector emisor es igual al voltaje colector base más el base emisor. ¿Bien? Y esa es otra ecuación que también viene de ley de tensiones, entonces siempre se va a cumplir. De lo mismo para el PNP, ¿verdad? Nada más que al revés. Entonces, si yo mido desde acá hasta acá, tendría que dar lo mismo, desde el emisor hasta el colector, tendría que dar lo mismo que si mido desde el emisor a la base y después de la base al colector y sumo esos dos voltajes. Es decir, es el voltaje emisor colector es igual a la suma del voltaje emisor base más el base colector. Como pueden ver, es lo mismo, nada más que con las letras al revés, con la polaridad al revés. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿De dónde viene esta relación, verdad? De esta ecuación que yo les decía con esta tabla de acá. Tiene que ver bastante con el aumento de la corriente del colector a medida que vamos subiendo la recta de carga. Ya que vamos subiendo esto, entonces voy a copiar esto acá. Tiene que ver con lo siguiente, vamos a ver. Bien, a medida de que nosotros vamos aumentando el punto Q, es decir, vamos aumentando la corriente del punto Q, ¿verdad? Que es la corriente colectora del punto Q. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el voltaje colector emisor va disminuyendo. Entonces, aquí la clave, lo que hay que ver es que la corriente del colector es inversamente proporcional al voltaje colector emisor. Es decir, fíjense bien, miren, en este punto de acá, que es corte,
ese es el valor más bajo de corriente del colector, es decir, el 0, ¿verdad? De entre todos los puntos de esta recta de carga, el punto que tiene el menor valor de corriente de colector es este, corte, que viene siendo 0. Y si observan, es el punto también donde el voltaje colector emisor tiene su mayor valor. Entonces, cuando la corriente colector es lo más bajo, el voltaje colector emisor es lo más alto. Muy bien. Entonces, a medida de que va aumentando la corriente colector, el voltaje colector emisor va disminuyendo. Hasta que llegamos al punto en el que la corriente del colector es la más alta y el voltaje colector emisor es el más bajo. Que, bueno, idealmente sería este de acá, ¿verdad? Con el voltaje colector emisor 0 y la corriente de colector, pues el valor más alto, que en el ejemplo anterior era de 10 miliamperios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los modos de operación? Bueno, partiendo de esta ecuación de nuevo, que el voltaje colector emisor, a medida de que nosotros vamos pasando de corte a activa saturación, entonces el voltaje colector emisor va disminuyendo. Aquí en corte tiene el valor más alto, aquí intermedio y aquí más alto. Entonces, si aumenta el voltaje colector emisor, ¿qué sucede con estos valores de acá? Bien, sabemos que el voltaje base emisor se mantiene fijo. Una vez que se polariza directamente esa unión, es decir, que encendemos el transistor, ¿verdad? Es decir, cuando ya no estamos en corte. Sabemos que este valor se queda fijo en aproximadamente 0.7 voltios, dependiendo del transistor, ¿verdad? Pero típicamente 0.7. Entonces, si este cambia, si este voltaje colector emisor cambia, este tiene que cambiar también, este voltaje colector base. Y según esta ecuación, ¿cómo va a cambiar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Alguien que me ayude, por favor? Tiene que aumentar. Aumentaría. Correcto, aumentaría. Disculpen. Correcto, tiene que aumentar, ¿verdad? Según esta ecuación. Ahora, ojo con eso, miren. ¿Qué quiere decir que el voltaje colector base aumenta? Pero miren, fíjense bien en cómo se los planteé. Colector base, más en el colector, más en la base. Miren, más en el colector, pero más en el colector, menos en la base. ¿Cómo está esta unión? Así. Colector base. Está inversamente polarizado. Está inversamente polarizado, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir que este voltaje colector base sea positivo? Si ustedes tienen que este voltaje colector base aumenta, ¿verdad? Es decir, aumentar quiere decir que va siendo cada vez mayor a 0, ¿verdad? En la recta numérica quiere decir que va siendo cada vez más a la derecha, ¿verdad? A eso nos referimos con este voltaje colector base que aumenta, que en la recta numérica pues se va a ir cada vez más a la derecha de 0. Entonces, si aumenta el voltaje colector emisor, aumenta el voltaje colector base. Y si este voltaje colector base es positivo, quiere decir que sí, esta polaridad es tal cual como la tengo acá. Y entonces está inversamente polarizado. Es decir, en otras palabras, a medida de que yo aumente el voltaje colector emisor, estoy polarizando la unión colector base cada vez más inversamente. Porque si yo aumento el voltaje colector emisor, el voltaje colector base también me tiene que aumentar. Y si cada vez que se hace grande, entonces polariza cada vez más inversamente. Bien, entonces ya con esa lógica, y yo les había mencionado que
el punto en el cual el colector emisor, el voltaje del colector emisor es el más grande es en corte. Entonces, aumento de voltaje colector emisor, estamos hablando de, vamos a poner acá, miren, voltaje colector emisor aumenta en estos modos de operación de acá, en corte y región activa. Entonces, ya vimos, ya determinamos entonces que el voltaje colector emisor y el voltaje colector base son directamente proporcionales. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si yo disminuyo el voltaje colector base? Perdón, el colector emisor. Entonces disminuye también el voltaje colector base. Entonces, ¿cuándo es que disminuye el voltaje colector emisor? El voltaje colector emisor disminuye cuando vamos escalando la recta de carga, cuando vamos aumentando la corriente de la base, cuando la corriente colector va aumentando. Entonces, miren, vamos aumentando la corriente del colector porque vamos aumentando la corriente de la base. Entonces vamos escalando la recta de carga. El voltaje colector emisor se va haciendo cada vez más, colector emisor se va haciendo cada vez más pequeño. Y el voltaje entonces colector base también en consecuencia se va a hacer más pequeño. Bien, entonces el punto donde la unión esta colector base todavía se considera que está inversamente polarizado, pero ya está casi por darse vuelta el voltaje, es cuando el voltaje colector base es 0 voltios. Entonces, recordemos como con los diodos, ¿verdad? Si en una unión tenemos así, que el símbolo, el signo, perdón, no coincide con la letra, entonces está inversamente polarizado. Y entonces también decimos que cuando el voltaje en esa unión es 0, entonces también está inversamente polarizado. Entonces cuando el voltaje colector base es 0 voltios, ahí está de toque, ya está al borde de salir de región activa. Le suena familiar eso al borde, es lo que vimos la semana pasada, cuando la corriente al borde de saturación. Entonces, si la corriente de la base es 0, el voltaje colector emisor tiene que ser igual al voltaje base emisor. El punto 7, que vendría siendo un valor como por acá. Entonces, en ese punto todavía está en región activa. Este punto que nosotros evaluamos la semana pasada, este de acá, con el voltaje colector emisor igual es al voltaje colector emisor de saturación, que ya lo había mencionado, que si no se lo dan, si no se lo especifican, lo vamos a tomar el típico de punto 2. Este punto es cuando el transistor ya está saturado. Este punto de acá es cuando el transistor está en región activa, pero ya está saliendo de región activa, pero todavía está en región activa. Cuando el voltaje colector base es igual a 0 voltios. Entonces, si cuando llegamos a este punto, con el voltaje colector base, bueno, con el voltaje colector emisor de punto 7, y el voltaje colector base tiene que ser de 0, ¿verdad? Entonces, en ese punto, todavía podemos aplicar beta y alfa. Todavía estas relaciones todavía se cumplen. Pero ya está, ya está por poquito para que no se cumpla. Entonces, si yo sigo disminuyendo todavía más el voltaje colector emisor, digamos que ya lo disminuye a 0.2. ¿A cuánto sería igual el voltaje colector base? Calculémoslo, es sencillo. Despejando de acá, el voltaje colector base nos da igual a el voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor. Que si el transistor está saturado, entonces el voltaje colector emisor se fija en 0.2. El voltaje base emisor se fija en 0.7.
Y el voltaje colector base entonces me queda igual a menos 0.5 voltios. Entonces, fíjense bien acá qué sucede. Tengo un voltaje negativo. Entonces me dice, voltaje colector base es menos 0.5 voltios. Bien, ¿qué sucede cuando ustedes tienen un voltaje negativo? Quiere decir que la polaridad está al revés a como la tenemos. Es decir, aquí no sería más, sino que sería menos en el colector y aquí tendría más en el P. Eso quiere decir que el voltaje colector base medido desde el colector más en el colector y medido menos en la base, si le da negativo quiere decir que la polaridad está al revés. Entonces, teniendo esta polaridad así, ¿cómo está la unión? ¿Cómo está esta unión colector-base? ¿Está directa o inversamente? Directamente. Directamente, correcto, porque miren, menos con la N y aquí tenemos el más con el P. Entonces, como pueden observar, esta tabla pues responde precisamente a estos hechos, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos que el voltaje colector emisor va disminuyendo, el voltaje colector base también va disminuyendo hasta que se hace negativo, y cuando se hace negativo el voltaje colector base, entonces quiere decir que la unión colector base está directamente polarizada. Muy bien. Entonces, y de igual forma, si nosotros vamos aumentando el voltaje colector emisor, es decir, vamos para abajo en la recta de carga, entonces el voltaje colector base va a ir aumentando, disminuyendo también, pero va a ir aumentando. Si vamos bajando la recta de carga, el voltaje colector emisor va aumentando. ¿Bien? Si bajamos la recta de carga acá, el punto Q baja aquí en la recta de carga, el voltaje colector emisor aumenta, y si aumenta el voltaje colector emisor, este también tiene que aumentar. De manera de que si es 0 o mayor a 0, es decir, si es positivo, pues, entonces esta unión estaría inversamente polarizada. Por eso es importante, jóvenes, que ustedes presten atención a esta nomenclatura, porque un voltaje de colector base es medido del colector, más en el colector, hasta la base, menos en la base. Entonces, si este voltaje le da positivo, quiere decir que esa polaridad es así, más en el colector, menos en la base. Si este voltaje le da negativo, quiere decir que está al revés, es menos en el colector, más en la base. Si es positivo, este voltaje quiere decir que está la unión en inversa. Si es negativo, quiere decir que la unión está en directa. ¿Bien? Entonces, aquí ya tenemos otro criterio que podemos emplear para analizar y determinar el modo de operación de los transistores, ¿verdad? Que es simplemente calculando el voltaje colector base y viendo esta pequeña tabla de acá. ¿Bien? Entonces, si repetimos el inciso A, por ejemplo, por cierto, eso funciona. Si quieren utilizar este criterio, tienen que partir de la suposición de que está operando en región activa, ¿verdad? Si ustedes quieren partir suponiendo que el transistor está saturado, no pueden usar esto, porque siempre van a llegar a esta conclusión, aunque sea falso. Entonces, si ustedes quieren suponer que el transistor está saturado, así de entrada, tienen que aplicar esta, sí o sí. Si quieren ustedes suponer que el transistor está en región activa de entrada, pueden o esta o esta. Muy bien. Entonces, no sé si gustan que repitamos el ejemplo anterior o si quedó claro, lo dejamos hasta ahí. No sé cómo, qué prefieren.
Ingeniero, Sí, dígame. el voltaje del colector base, entonces tiene que ser negativo. No, no necesariamente. Depende del circuito. Entonces, bueno, si quieren, bueno, hagamos el ejemplo. Vamos a hacer el inciso A y el B. Este mismo ejemplo, miren, no nos compliquemos. Este mismo, nada más que vamos a utilizar estos otros criterios para ver cómo se polarizadas las uniones. Muy bien. Entonces, bien. Muy bien, entonces, para no perder tiempo, redibujando todo esto otra vez. Muy bien, entonces, ok. Bien, entonces, en este circuito tenemos el circuito, ¿verdad? Y nos dicen que lo mismo, que abrimos el modo de operación en el inciso A cuando V es igual a 1.5 voltios. Nada más que ahora vamos a utilizar este criterio de acá. Es decir, nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Nuestro objetivo, si queremos utilizar este criterio, va a ser encontrar el voltaje colector base, que vendría siendo este voltaje de acá. Muy bien. Ahora, se podrán ver, bueno, se puede hacer de varias formas. Muy bien, uno vendría siendo tirar esta malla de acá, pero esta malla es la forma menos práctica de hacerlo porque es algo incómodo, porque la corriente de la base va entrando y nosotros lo estamos tirando en la misma dirección de la corriente colector. Es decir, si lo tiramos así en modo antihorario, vamos siendo la corriente colector, sí, pero la corriente de la base iría en dirección contraria. Entonces, la forma más sencilla es simplemente utilizando esa ecuación de aquí arriba, esta, que nos dice que para calcular el voltaje colector base, pues simplemente tendríamos que calcular el voltaje colector emisor y a eso se lo restamos el voltaje base emisor. Y vaya, o reescribiendo el criterio, ¿verdad? Vaya, aquí otra forma, vaya. Aquí. Si el voltaje colector base es mayor a 0, entonces opera en región activa. Y si en cambio el voltaje colector base es menor a 0, es decir, que es negativo, entonces el transistor está en saturación. Entonces este vendría siendo nuestro nuevo criterio, miren. Que este criterio que acabo de escribirles acá, pues prácticamente es esto mismo, de esta tabla. Porque miren, si el voltaje colector base es mayor, igual o mayor, ¿verdad? Aquí me faltó. Si el voltaje, bueno, no me deja poner otro. Bien, entonces si el voltaje colector base es mayor o igual
a 0, entonces quiere decir que esta unión de acá está en inversa. Y si es menor a 0, es decir, que es negativo, ¿verdad? Entonces esta polaridad está al revés, estaría en directa, entonces estaría en saturación. Entonces, como ven, esto es lo mismo que esto. Pero yo creo que esto es más sencillo. Entonces, como les mencionaba, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en este caso? Nuestro objetivo va a ser calcular el voltaje colector base por medio del voltaje colector emisor y el base emisor. Entonces, en realidad, lo único que tendríamos que hacer es encontrar este voltaje de acá, el colector emisor. Suponiendo región activa, ¿verdad? Entonces, bueno, tiramos acá la malla base emisor, perdón. Entonces aquí tenemos la malla base emisor, menos BI, por la corriente de la base por 10K más el voltaje de base emisor. De ahí despegamos para la corriente de la base, ¿sí? Que nos da 80 microamperios para BI igual a 1.5, que simplemente tirando esta malla de acá. Y entonces, ojo, de nuevo, si queremos asumir esto, tenemos que, si queremos utilizar este criterio, tenemos que asumir región activa. Y eso quiere decir que tenemos licencia para utilizar alfa y beta. Entonces, utilizando beta, ya tendremos la corriente del colector de 8 miliamperios y ahora solo haría falta tirar la malla colector emisor, que sería entonces menos 10 voltios, más la corriente de colector, que ya la conozco, por 1K, más el voltaje colector emisor, que es lo que estoy buscando, para encontrar el voltaje colector base, está igual a 0. Y entonces despegando aquí para el voltaje colector emisor, sería 10 voltios menos pues, 8 miliamperios por 1K, que eso vendría siendo entonces 2 voltios. Y entonces el voltaje colector base vendría siendo 2 voltios menos 0.7, que esto es 1.3 voltios, que claramente es mayor a 0. Entonces, según este criterio, como aquí tenemos que el voltaje colector va a ser mayor a 0, entonces esta es región activa, que coincide con lo que vimos el resultado de la semana pasada. Sí, miren, es lo mismo. Entonces esta región activa quiere decir que el punto Q es 8 miliamperios, una corriente colectora de 8 miliamperios y voltaje colector emisor de 2 voltios. ¿Lo ven? Tenemos que llegar a las mismas conclusiones. Para el inciso B, entonces, que DI es igual a 10.7. Entonces aquí tenemos un voltaje de entrada más alto, entonces esperaríamos que la corriente de la base también aumente. Y bueno, no lo voy a repetir porque ya lo hice. Y tendríamos... ¿Dónde está el inciso B? Aquí. Una corriente de la base de 1 miliamperio. ¿Verdad? BI menos 0.7 entre 10K de eso da 1 miliamperio. Y entonces siempre suponiendo región activa, ¿verdad? Igual vamos a utilizar beta, entonces la corriente de colector. Entonces la corriente de colector, beta veces 1 miliamperio, es decir, 100 veces 1 miliamperio.
son 100 miliamperios. Y entonces, bueno, de acá, utilizando esta misma ecuación de acá, para calcular voltaje colector emisor, sería entonces 10 voltios menos 100 miliamperios por 1K. Entonces, esto es, pues, esto es 100 voltios, entonces sería menos 90 voltios. Entonces, el voltaje colector base vendría siendo menos 90 voltios menos el voltaje base emisor, que es 0.7, menos 90, eso sería igual a menos 90.7 voltios. Me faltó el menos. Muy bien. Entonces, según el criterio, miren, aquí tenemos que el voltaje colector base es menor a 0 voltios, claramente, porque es negativo. Entonces, según este criterio, miren, voltaje colector base menor a 0, entonces está en saturación. Entonces quiere decir que esta corriente no es de 100 miliamperios. Y el voltaje colector emisor no es de menos 90. Entonces, como pueden observar, es, miren, la misma conclusión. Entonces, ya aquí con esto ya tienen otra herramienta para analizar circuitos con transistores, ¿verdad? Para analizar dónde está el punto Q. Y como con esta nueva herramienta, ustedes pueden, asumiendo primero la región activa, tienen ya dos criterios, está este. Y está este. Si quieren suponer o asumir que está en saturación de entrada, solamente tienen este criterio. ¿Cuál van a utilizar? El que ustedes quieran, jóvenes, como ustedes gusten. Bien, aquí ya este mismo ejercicio lo hicimos de varias formas, con los 3 criterios. Y ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten. ¿Ven? Bueno, entonces no sé si quedó claro, jóvenes. O sea, ¿hay alguna duda con esto? Sí, quedó claro. Perfecto. Bueno, entonces, básicamente lo de esta semana, jóvenes, es esto. Aquí, miren, lo único que hay que tener cuidado, miren, en análisis en DC, la razón por la cual estoy haciendo hincapié en esto, ¿verdad? Que quede así bien claro. Por eso es que decidí cómo extender esto de análisis en DC, porque antes normalmente esto lo destinaba a lo sumo una semana, bueno, por lo menos cuando era presencial. Pero luego notaba de que cuando pasamos análisis en pequeña señal, había problemas en la parte esta, de análisis en DC. Y que el detalle, jóvenes, es que cuando ustedes hacen análisis en pequeña señal, cuando están analizando un amplificador, pues no sirve de nada que ustedes sepan la parte de la corriente alterna si no saben determinar dónde está el punto Q. Es decir, porque prácticamente todo el ejercicio, todos esos ejercicios, todo el análisis, depende del punto Q. El punto Q es el punto de trabajo, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo ahorita, jóvenes, es determinar el punto Q. El punto Q siempre se analiza en corriente directa. Siempre. El punto Q, el punto de trabajo, se analiza en corriente directa. La función, el trabajo de esta fuente, miren, de 10 voltios,
Y de estas resistencias es polarizar al transistor. Polarizar al transistor es ubicar el punto Q. Entonces nosotros vamos a ubicar, el transistor va a trabajar ya sea en corte, activa o saturación, dependiendo de cómo lo polaricemos, dependiendo de cómo estén polarizadas las uniones. Y esas uniones van a polarizarse de una u otra forma, dependiendo de estas resistencias y de esta fuente en corriente directa. Por eso es que les hago hincapié en esto. También, porque es importante saber determinar el punto, el modo de operación. Porque si el transistor está saturado, y esto lo he visto muchas veces, el transistor a veces está saturado y siempre utilizan esto de alfa y beta. Y ustedes saben que en saturación, perdón, alfa y beta no se cumplen. ¿Ok? Alfa y beta, estas ecuaciones de esta relación de alfa y beta, es decir, que la corriente colector es beta veces la corriente de la base y que la corriente del colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor, eso solamente es cierto en región activa, en saturación no es cierto. Si quieren, miren, veamos acá que en en el inciso B, que el transistor está saturado, miren, ok, la corriente del colector es 9.8. La corriente de la base es 1 miliamperio. Y si yo les pido acá, calcúlenme la corriente del emisor. Para el inciso B, ¿verdad? Que ya sabemos que el transistor está saturado. Y si yo les pido aquí, calcúlenme la corriente del emisor. Muchos dirán, ¿y cómo le hago? Porque aquí no tengo una resistencia en el emisor. Aquí no puedo usar ley de Ohm. Cuando tiro la malla colector-emisor, ni me sale en la ecuación la corriente del emisor, por lo mismo que el emisor está a tierra, ¿verdad? No hay una resistencia ahí. Entonces, ¿cómo hago? Utilicen esta ecuación de acá, que siempre se cumple por ley de Kirchhoff. Entonces, la corriente del emisor es siempre, esta ecuación siempre se cumple, siempre es verdad, porque viene de la ley de Kirchhoff. Es la corriente de la base, que es 1 miliamperio, más la corriente de colector, que es 9.8, es decir, 10.8 miliamperios. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿10.8 miliamperios es aproximadamente igual a 9.8? ¿Verdad que no? Allá tenemos una diferencia de 1 miliamperio. Y es que eso es lo que pasa. Miren, esto ustedes no pueden decir que 9.8 es igual a 10.8 porque no es cierto. Ni son aproximadamente iguales, tampoco. Para electrónica no son iguales, para nada. ¿Y qué es lo que sucede? Miren, lo que sucede es que la corriente de la base es del orden de los miliamperios. Es grande. ¿Y cuándo es que sucede eso? Cuando el transistor está saturado. Es decir, miren, cuando tienen ustedes una corriente de la base alta, sube acá, ¿verdad? Sube acá, miren, tiene una corriente de la base bien elevada. Si tiene una corriente de la base, a medida que la corriente de la base sube, también sube la corriente del colector. Miren. Y cuando tiene usted una corriente de colector alta, ¿a dónde están? En saturación. ¿Lo ven? Y entonces ahí, esto quiere decir que, miren, esto quiere decir que alfa no es igual a 1. Es decir que la corriente del emisor no es igual a la del colector. Y también, miren, beta
Esto bueno, lo discutimos la semana pasada. Beta tampoco se cumple en saturación. Miren, 9.8 miliamperios, que la corriente del colector entre 1 miliamperio es 9.8. 9.8 es aproximado a 100, para nada. Por eso es que yo les digo que o hago énfasis en esto. Porque yo he visto muchas veces que hacen esto, que el transistor está saturado, pero igual utilizan alfa y beta. Y entonces todo el ejercicio está malo, pues. Entonces hay que asegurarse de dónde está el punto Q, si está en saturación, si está en región activa. Si está en región activa, sí, usen alfa y beta, ahí sin problemas. Pero si está en saturación, no. Y si está en corte, yo he visto varias veces también que el transistor está en corte y que le ponen ahí, utilizan alfa y beta y yo no sé cómo, y le dan una corriente de colector mayor a cero, no sé cómo. Entonces, como les decía, esto tiene que quedar muy claro, porque cuando ya miremos los siguientes temas de circuitos amplificadores, el primer paso de bien que es esto, ubicar el punto Q. Después hacer el análisis en AC, y el análisis en corriente alterna depende directamente del punto Q, de la corriente de colector en el punto Q y el voltaje de colector emisor en el punto Q, que ustedes hayan calculado antes. Si tienen mal esos valores, todo lo demás va a estar mal. Entonces, por eso es importante esto. Entonces, el tema 9, la tarea, la única tarea de esta semana, bueno, que es bien larga, eso sí, prácticamente es pura carpintería. Es esto: estirar mallas y encontrar corrientes y voltajes y determinar el punto Q. Eso es. ¿Okay? Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda con un ejercicio de la tarea. No sé. Ya, ingeniero. Sí, dígame. En la tarea dejó el ejercicio el 2.27 del Chilling. Este ejercicio tiene una fuente de corriente IV, pero no tiene o sea, no tiene una resistencia ahí. Y tampoco tiene resistencia por el IE. Y entonces, Ajá. ajá, yo, En qué tema? Disculpe. vamos a ver, tema 5 creo que es. 2.27 es el ejercicio del Chile. Ajá. ¿El cuál? 2 puntos. 2.7. Yo me fijé en el Chile que ese tipo de circuito estaba en saturación por el modelo. Pero decía que como el IB, queríamos que esté en saturación y calculáramos ese IB. Pero no vi cómo calcularlo yo, porque no tenemos IE ni IB. Disculpe, casi no le entendí, fíjese, porque estaba bien entrecortado. ¿Me escucha bien ahora? Sí, ahora sí. Es que nos pedía encontrar el IB, pero como ahí no Ajá. había resistencia y no había resistencia por el IE, no se podía encontrar, solo se encontraba el IC. Entonces yo vi que ese modelo, ese tipo de circuito, aparecía el chilling y decía que estaban en saturación, se llamaba seguidor, emisor, seguidor en saturación. Pero usted nos dijo que para comprobar si un circuito estaba en saturación teníamos que ver que la IB fuera Ujú. mayor al IB al borde de la saturación, ¿verdad? Ujú. Sí, esa es una Pero no, forma de hacerlo. ajá, pero no vi manera de calcular el IB. Ah, Solo ok. por el circuito. Ajá. Permítame. Estoy tratando de encontrarlo. Es el 2.2. ¿Cuál me dice? El 7. Sí, el 7.
Ok, dice... A ver, vamos a compartirlo. Aquí. Entonces dice 2.27 dice en el circuito de la figura esta hay la corriente de la base para obtener el mismo voltaje colector emisor que el problema 2.26 que en el anterior. Entonces ok, entonces habría que encontrar pues el voltaje colector emisor. Ese sí, el del primero sí lo encontré, el del 2.26 dio 19.6 miliamperios. No, no, pero aquí la figura... es que en el 2.26 le están pidiendo el voltaje colector emisor. Entonces les dice que en la figura sea BCC 10 voltios, RC 500 ohmios, RB. Que ese es otro circuito, pero dice, en el circuito de este, hay la corriente de la base para obtener el mismo voltaje colector emisor que en el problema anterior. Bien, entonces, se encontró el voltaje colector emisor del 2.26, ¿verdad? Sí, Ajá, ¿cuánto le dio ese? dio 0.2 porque estaba en saturación. Ya cuando lo resolví, estaba en saturación. Muy bien, entonces permítame. Ok, permítame, estoy dibujando aquí el circuito. Bien. Aquí tenemos una fuente de corriente, ¿verdad? Listo. A ver. Bien, entonces en este ejercicio, aquí nos dice que tenemos que calcular la corriente de la base. Para obtener acá un voltaje colector emisor de 0.2 voltios, porque está saturado.
Muy bien. Entonces, ¿aquí qué podríamos hacer? Bueno, mencionaba que está complicado, ¿verdad? Calcular aquí de esta malla, porque no hay resistencia, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué podemos sacar acá en este circuito. Muy bien, entonces lo primero que podríamos hacer es calcular la corriente del colector. La del emisor no, porque igual estamos en la misma situación, ¿verdad? De que no hay una resistencia en el emisor está a tierra, entonces directamente por lo menos de la malla no lo podríamos sacar. Entonces partamos por lo menos de esto, que sí podemos calcular, que vendría siendo la corriente del colector. De la malla colector emisor. Que sería entonces menos 10 voltios, más la corriente del colector por 500 ohmios, más el voltaje de colector emisor, que es de 0.2. Vamos por aquí. Colector emisor, K, 0.2 voltios. Esto igual a 0. Entonces, con la corriente de colector, aquí tendría que ser igual a 10 voltios menos 0.2 entre 500 ohmios. Sería entonces, a ver, ayúdame con la calculadora ahí. Miliamperios. Perdón. 19.6 miliamperios. 19.6 miliamperios. Listo. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahora, acá este ejercicio está bien interesante. Nos dice, en el circuito encuentre la corriente a la base para obtener el mismo voltaje de colector emisor que en el problema ¿verdad? Para obtener un voltaje de colector emisor de 0.2. Entonces, ahora, ya tenemos la corriente del colector que debe ser de 19.6. El problema que nos vamos a encontrar acá es ¿verdad? Aquí en la malla base emisor. Si yo tiro aquí la malla base emisor, entonces aquí, pues aquí tengo una fuente de corriente. No tengo resistencia para por lo menos hacer una transformación de fuentes. Entonces, aquí, ¿cómo podría calcular la corriente de la base? Entonces, aquí lo que hay que observar es que como no tenemos una resistencia, no tenemos fuente de voltaje ni resistencia en la entrada, en la corriente de la base, entonces no hay un circuito como tal que me esté polarizando la unión base-emisor. Es decir, no hay un valor determinado de la corriente de la base en ese circuito. Con eso me refiero a lo siguiente. Yo les había mencionado de que, por ejemplo, en ese circuito, quien polariza al transistor son esta fuente, BI, y las resistencias, la resistencia de la base y la resistencia del colector. En este caso, aquí no tenemos una resistencia de la base, es decir, no hay nada que me esté regulando la corriente de la base. Y tampoco tengo una fuente de voltaje, sino que solamente tengo una fuente de corriente. Aquí prácticamente lo que nos está preguntando el ejercicio es el IB EOS. O prácticamente dicho de otra forma, yo quiero saturar este transistor. ¿Qué corriente debería de tener acá la corriente de la base? Eso es prácticamente lo que nos está preguntando ese ejercicio. Porque de otro modo, no lo puedo calcular, porque de aquí no puedo sacar nada de esta malla.
porque no hay ni resistencias, para por lo menos hacer, como decía, una transformación de fuentes, y que tenga una fuente de corriente constante. Entonces, recordemos que para llevar al transistor a saturación, para que el voltaje colector emisor se fije a 0.2 voltios, por lo menos en la corriente de la base debemos de darle este valor, I de EOS. Y la corriente de la base al borde de saturación, ¿a qué es igual? Si alguien me ayuda, por favor. Perdón. Ahí C sobre beta. Correcto. Entonces, la corriente del colector, permítame que eso se está trabando. Sí, sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok, que se está trabando esto. Está moviendo mi computadora. Vamos a ver. Ok, entonces la corriente del colector en saturación, ¿verdad? Que vendría siendo pues este. Es decir, la corriente del colector que calculamos cuando está saturado el transistor. Entre beta. Nos dan beta. Vamos a ver. Dice... No lo da, pero en el ejercicio anterior era de 100. Ujú. Ajá, sí, bueno, pues vamos a usar 100. Entonces sería pues 19.6 entre 100. Y bueno, ¿cuánto da eso? 96 microamperios. 19 microamperios. Se está fundiendo la computadora. Ok, entonces 19 microamperios. Y bueno, esa es la corriente que debería haber en la base. Y esta es la única forma en que lo podemos calcular, porque como les decía, este circuito como tal, así como está, no está totalmente polarizado. Es decir, nosotros sí podríamos tener una fuente aquí de corriente, una fuente constante de corriente, no habría problema. Pero si no sabemos el valor de esa fuente constante de corriente, la única forma en que podemos nosotros estimar ese valor de corriente es por medio de esto. Si estuviera en región activa, podremos utilizar beta. Igual, utilizaríamos beta, pero con la corriente no utilizaríamos aquí el voltaje colector emisor, como lo acabamos de ver. El voltaje colector emisor debería de ser mayor a 0.2 voltios. Pero entonces esta debería ser la corriente mínima, ¿verdad? Para obtener un voltaje de 0.2. Pero fíjense que bien que la verdad es que igual podremos tener una corriente mayor a 20, perdón, 19 microamperios, por ejemplo, 20 microamperios, y en teoría igual el voltaje colector emisor tendría que quedarse fijo en 0.2 voltios. Porque recuerden ustedes que, esto es importante también, cuando el transistor se satura, el voltaje colector emisor se fija, se mantiene fijo al valor voltaje colector emisor en saturación. Así como el voltaje base emisor se fija a 0.7 cuando se polariza directamente, de igual forma, el voltaje colector emisor se fija a 0.2 cuando está en saturación. Entonces, como les decía, aquí la corriente de la base puede ser de 20 microamperios, 30 microamperios, y el voltaje colector emisor se fija en 0.2 porque igual está saturado. Recuerden que esta corriente de acá es la corriente mínima para saturar el transistor. Es decir, le damos más de esto, el transistor se satura y el voltaje colector emisor se fija en 0.2. Le damos menos que esto
Entonces ya el transistor está en región activa y el voltaje colector emisor ya no va a ser 0.2, sino que debería ser mayor. Entonces, este ejercicio en realidad no tiene como no tiene una respuesta fija de 19 microamperios, sino que la respuesta en realidad debería ser que la corriente de la base debería de ser mayor o igual a 19 microamperios. Esta debería ser la respuesta. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si quedó claro, si quedó alguna duda. De mi parte está claro. Muchas gracias, ingeniero. Perfecto, a la orden. Ingeniero, Sí, adelante. en esa parte final que dije que el corriente de la base tiene que ser mayor o igual, no debería ser en realidad que la corriente de la base sería mayor a 19 microamperios. Porque cuando si se entrega la corriente de la base de 19 estaría al borde, pero todavía no estaría saturado. Bueno, ahí la verdad que ahí sí está saturado, pero es que es una región, mire, estrictamente hablando, bueno, esa es una muy buena observación, para empezar. Estrictamente hablando, sí está saturado en 19 microamperios. Pero es que es una región algo compleja de visualizar, porque es una región en la que ese punto en específico está entre región activa y entre saturación. Entonces, estrictamente hablando, no está en ninguna de las dos regiones, ni en saturación ni en región activa. Pero viéndolo, ¿cómo decirle? En ese punto el transistor actúa más como si está saturado que si está en región activa. Por eso es que ese punto se toma como que está saturado. Como que ya a partir de 19 microamperios ya el transistor está saturado. Bien. Técnicamente, sí, estrictamente hablando, no está saturado en 19 microamperios, pero tampoco está en región activa. Entonces, pero para fines prácticos, para no enchivolarnos, de 19 para arriba está saturado. Porque en este punto, en el borde de saturación, el transistor presenta más características de saturación que de región activa. Porque en ese punto ya las relaciones de beta y alfa ya empiezan a fallar, ya no se pueden satisfacer. Entonces ya en ese punto ya el transistor está actuando más como saturado que como en región activa. Entonces por eso es que se dice que, por eso es que ponemos en mayor igual. Para fines prácticos, este valor, el transistor está saturado para este valor. Ok, gracias, ingeniero. Ok, a la orden. Eso fue una muy buena observación. Y ese punto siempre da siempre se abre ese debate, ¿verdad? En ese punto, porque eso es lo que sucede también en esos puntos, en los puntos de inflexión, en esos puntos intermedios entre regiones, siempre queda así como que ni de un lado ni del otro, sino como sea intermedio, entonces se vuelve algo confuso, pero para fines prácticos, en este punto, el transistor presenta más características de saturación que de región activa. Bien, bueno, no sé si hay más consultas. Ingeniero, Adelante. yo solo quería, que no me quedó muy clara esa parte con con el valor de HFE y HFC. No sé Ok. cuál es la diferencia.
Sí, mire, con eso no nos vamos a meter mucho ahorita en electrónica 1. HFE, es que miren, HFE y HFC son cosas que se llaman, bueno, parámetros híbridos, como lo que vieron en circuito 2, ¿verdad? Y eso se aplica más que todo para análisis en pequeña señal. Pero, ojo, ese método de utilizar parámetros híbridos para pequeña señal, eso es lo que se ve en electrónica 2. Ahorita en electrónica 1 nosotros vamos a utilizar un método gráfico, el mismo método que utilizamos prácticamente para diodos, para el análisis en pequeña señal. Y con eso lo que quiero decirles es que no vamos a utilizar parámetros híbridos. Entonces, el único parámetro híbrido que vamos a utilizar es HF. ¿Por qué? Porque viene siendo lo mismo que la ganancia de corriente en emisor común, que es decir, el beta. Entonces, HFE y beta, para fines prácticos, viene siendo lo mismo. El HFC no lo vamos a implementar en electrónica 1 porque se escapa del contenido de la clase. HFC sí que lo van a utilizar en electrónica 2 porque ese ya es parte de los parámetros híbridos. Cuando ustedes ya hagan, cuando ya redibujen el circuito en su equivalente de parámetros híbridos, hagan espejo de impedancias y todas esas cuestiones, ahí se van a utilizar HFC, pero por los momentos no. Entonces, eso de HFC, pues no le paren bola ahorita en electrónica 1, porque como les decía, eso se escapa del alcance del curso, eso ya es parte de electrónica 2. Entonces, HFE, cuando gana HFE es lo mismo que beta. Es más, beta es un alfa y beta, son nombres que se le dan, que le han dado los libros de texto solamente. En las hojas de datos no van a encontrar ustedes, por lo menos yo nunca he visto una hoja de datos donde digan beta. Todos dicen HF. Es un nombre que le dieron los libros de texto. ¿Por qué? Pues la verdad es que no sé, fíjense. Sí, es una muy buena pregunta. Si alguien lo investiga ahí, tal vez no lo puede contribuir la siguiente semana. Pero bueno, HFE es lo mismo que beta y el HFC no lo vamos a tomar en cuenta. Ok, listo, gracias, ingeniero. ¿Ok? Sí, esa parte de chilling que le dice cuando explica lo de saturación. Es que ahí chilling sí se mete en la parte de seguidor, emisor de saturación, que ahí empieza a tomar en cuenta el HFC y el HFE. El HFC vendría siendo algo así como el alfa, algo así. Y empieza a sacar ahí unos logaritmos naturales, unas cuestiones así. Eso no le paren bola. Esa parte de seguidor, emisor de saturación, de chilling, eso no lo vamos a tomar en cuenta. Que vendría siendo la sección 2.71. Vamos a ver si no se los puse acá. Sí, no se los puse. Sí, la sección 2.71, esa no, de chilling, esa no lo vamos a tomar en cuenta. No hay que complicarse, no vale la pena complicarse tanto con eso, ¿no? Bueno, no sé si hay más consultas. No, pues entonces si no hay más consultas, jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá. Esta semana aprovechenla para hacer los ejercicios de la tarea, ¿verdad? Que son para ejercitar esto. Todo esto, ya van a ver que biomecánico es tirar mallas, jugar con estas ecuaciones. Solamente lo único que hay que tener cuidado es saber cómo pueden utilizar alfa y beta, ver si el transistor está saturado o no.
prácticamente eso es lo único que hay que tener cuidado. Lo demás es circuitos 1. Tirar mallas o hacer análisis nodal, como ustedes gusten, para encontrar corrientes y voltajes. Prácticamente sería todo. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá, jóvenes. Buen provecho. Pasen ustedes una muy buena tarde, un feliz fin de semana. Muchas bendiciones y si Dios quiere nos vemos el siguiente viernes. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias. Bueno.